Buenas tardes, compañeras, compañeros. Y bueno, más que venir a dar como nuestra experiencia, nosotros venimos como a dar una serie de reflexiones, ¿no? Hoy aquí nos convoca, ¿no?, la lucha por la libertad del profesor, ¿no?, que además se traduce en la lucha de la libertad de todos los demás y todas las demás presas políticas, ¿no?, a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras. Y nosotros venimos a hablar un poco sobre lo que es la prisión política, pero para poder hablar de lo que es la prisión política necesitamos hablar de lo que es la cárcel, ¿no?, el sistema penitenciario y su carácter político, ¿no? Nosotros partimos de ahí, ¿no?, que la cárcel es un instrumento político de dominación y que es necesario que continuemos las reflexiones al respecto de cómo funciona, cómo opera y cuáles son sus objetivos. Si me preguntan qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres. José Tarrío. La prisión, tal como la conocemos, surge ante las necesidades del naciente capitalismo del siglo XVIII, de dotarse de un instrumento para controlar y disciplinar a la nueva sociedad. Con la consolidación de la burguesía y sus ideas de humanismo ilustrado, se empieza a dejar atrás los actos públicos de castigo, los cuales fueron tachados de escenas repugnantes por los intelectuales de la época. Michel Foucault afirma que el sistema de la prisión, quiero decir de la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente a fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha la prisión no era un castigo legal. Se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas y no para castigarlas, salvo en casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones como un sistema de represión, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales. Después de esta estadía en la prisión, gracias a una domesticación de tipo militar y escolar, vamos a poder transformar a un delincuente en un individuo obediente de las leyes. Ya no se busca castigar al cuerpo directamente, aunque los castigos en el cuerpo siguen presentes, a través del escarnio público, sino que se pretende castigar y romper la voluntad personal de la persona detenida. Aunque las penas de privación de la libertad recaen directamente en el cuerpo, esta ya no es en la misma relación con el castigo. Ahora el cuerpo es más bien un intermediario, pues si se le encierra es para privar al individuo de algo más, su libertad y su voluntad. Así, el verdugo se ve sustituido paulatinamente por un sistema de castigo más acorde a las ideas de la modernidad burguesa y de la sociedad que se empezaba a configurar. Una sociedad en la que se pretende que toda actividad humana sea vista en términos de mercancía. Tanto tienes, tanto vales, qué quieres decir o hacer y cuánto puedes pagar por ello. Y por supuesto que el naciente sistema punitivo no estaría exento de esta lógica. ¿Qué delito cometiste? ¿Qué daño hiciste a la sociedad? Y en función a esto se determinará tu condena. Es lo que en el derecho penal se llama teoría retributiva de la pena, es decir, pagar con tiempo en prisión el delito cometido, convirtiendo el tiempo en un valor de cambio. La prisión jugó y juega un papel decisivo junto a las fábricas, las escuelas, los hospitales, en la constitución de las sociedades disciplinarias, es decir, en las sociedades en las que las costumbres, normas, hábitos y prácticas productivas son reguladas por instituciones basadas en la disciplina que buscan vigilar y controlar mediante el castigo y la recompensa. Es en relación a ellas y a los valores sociales que las sustentan que se establece lo que es bueno o malo, estructurándose así las relaciones sociales según estos parámetros. Es así que desde su nacimiento, la prisión ha servido a los intereses de la clase dominante y al Estado. Encontramos también que desde su surgimiento, la prisión ha cumplido una triple función. Por un lado, la producción de un sujeto funcional al capital, el llamado delincuente, cuyo control y aprovechamiento es muy bien utilizado por el poder. Por otro, el control de la sociedad a partir de las resonancias de la cárcel, llevando el control y el miedo más allá del individuo preso. Y por último, ser un espacio en donde se arroja a los individuos disidentes. Un ejemplo de una sociedad basada completamente en el poder y en la violencia de las instituciones de poder. Ante esto, el individuo tiene tres opciones. 1. Acata las normas y cumple sin chistar, aceptando la dinámica del sistema político y económico. O
2. Inicia un camino cíclico y espiral de delitos, violencia, encierros, que le es funcional al poder, pues le sirve de excusa para mantener sus instituciones de control mediante la construcción social de la idea del delito, a partir de la identificación de la delincuencia con los infractores de las leyes penales, imponiendo la noción de que delito es solo aquello que transgrede los códigos penales. Es decir, no importa cuán inmoral o condenable sea un acto desde el punto de vista ético, si no está sancionado por el Código Penal, no es delito. Así pues, la explotación, el despojo por parte de las clases dominantes sobre nosotros, robándonos nuestra fuerza de trabajo, nuestra vida, nuestro territorio, es totalmente legal e incluso defendido por las leyes. Mientras que alguien que por las circunstancias de pobreza en las que se encuentra se ve obligado a robar un poco de comida, es considerado un criminal. Nosotros aquí, para la idea del delito, retomamos a Enrico Malatesta, quien no niega la existencia del delito, incluso dentro de una sociedad utópica libertaria, pero lo define más bien como toda acción que tienda voluntariamente al dolor humano, la violación del derecho a todos a una igual libertad y el goce del máximo posible de bienes morales y materiales. Esta construcción social de la idea del delito a partir de la cárcel crea una imagen en que los delincuentes son quienes están presos gracias a la actividad del Estado y que esta acción es necesaria y es merecida, ¿no?, en la lucha contra el delito. Y se nos presenta al Estado como eficaz en la persecución y sanción de los criminales. Así la cárcel cumple importantes funciones de legitimación del Estado como supuesto garante de la seguridad ciudadana. Nos dice que existe un alto índice de delincuencia, que son necesarios más policías y más cárceles para combatirlos. Sin embargo, vemos que cada vez más policía en las cárceles, que el ejército patrulla varias ciudades del país y la delincuencia no baja. El poder utiliza el pretexto de la delincuencia para militarizar aún más el país, tratando de imponer su política de control social. El poder necesita que exista la delincuencia, ya sea organizada o no organizada, para poder legitimar estas acciones. La cárcel necesita de delincuentes para poder existir. La cárcel no es una solución, sino una parte del problema. A esto habría que ahondar que la mayor parte de la población carcelaria en cualquier parte del mundo son las poblaciones pobres, ¿no? Aquellos que no pueden pagar por la justicia, aquellos que no tienen los medios o aquellos que por necesidad se ven obligados a acudir al robo, ¿no? Una tercera opción que el individuo tiene es enfrentarse a las normas establecidas por considerarlas injustas, combatirlas por ser el pilar en el que se sostiene un sistema basado en la dominación y la explotación de unos cuantos sobre todos nosotros, negarse a ser sumiso, corriendo así el riesgo de ser encerrado por atreverse a organizarse y a luchar. Encontramos entonces que la prisión es una posible consecuencia de la decisión de enfrentarse a un sistema injusto, pues es una de las respuestas que la clase dominante da a las aspiraciones libertarias de los pueblos, aspiraciones que entran en contradicción frontal con los intereses de los grupos en el poder. Como ya vimos, todo encierro tiene un trasfondo político, pero para efectos de este foro y sus trabajos, caracterizaremos como prisión política el encierro de aquellos hombres y mujeres que luchan, se organizan y enfrentan de diversas maneras al Estado y sus instituciones para derrotarlo y cimentar una nueva sociedad basada en otros valores. La prisión política funciona como una forma de control duro y es un instrumento que busca directamente el aislamiento y la inhabilitación física y mental de los luchadores sociales, activistas y revolucionarios, para despojarlos de su voluntad de luchar. Con ella se busca erradicar y anular los diferentes movimientos de resistencia. Mediante la cárcel, el Estado básicamente pretende mandar un mensaje coercitivo y disuasorio. Busca así enfrentar la expansión de la desobediencia mediante el castigo ejemplar, ya sea individualizado o colectivo. Nos tomaremos un momento para ahondar en el castigo como mecanismo de control. Recordemos que el castigo es la columna vertebral del sistema penitenciario. El concepto de castigo está estrechamente ligado al de la obediencia. Desde pequeños nos enseñan que debemos obedecer a la familia, a la escuela, a la iglesia, al trabajo, las leyes, el gobierno. En resumen, que debemos obedecer a la autoridad y que si desobedecemos merecemos un castigo. Nosotros como anarquistas no compartimos esta idea, por el contrario, alentamos donde lo vemos al espíritu de la rebeldía y desobediencia ante la autoridad. Esto no quiere decir que fomentemos conductas antisociales, no hay que confundir. Llamamos a todos a insubordinarse ante el estado de cosas que nos quieren imponer para así poder instaurar un sistema de convivencia en libertad, en el que no exista más explotación y dominación. Muchas veces se nos ha cuestionado como anarquistas sobre qué proponemos en cambio de las cárceles y el castigo. Pues bien,
La respuesta es simple, pero no es sencilla. Nosotros decimos que cuando empecemos a vivir en libertad, sin opresión y explotación, sin explotación de ninguna clase, cuando todos podamos vivir dignamente sin ambicionar lo de los demás, pues nuestras necesidades estarían satisfechas, los delitos tenderían a desaparecer. Los otros delitos, los considerados como de sangre o de violencia, son ocasionados por las dinámicas de dominación que se nos enseña sobre el uno o la otra, donde se nos enseña, por ejemplo, que ser hombre es ser dueño del cuerpo, la vida, la sexualidad de la mujer, que ser padre es ser dueño de la vida del hijo, y así los etcéteras que se puedan enunciar. En suma, una dinámica donde es natural dominar y ser dominado, donde el dominador puede disponer de la vida, de la voluntad, de la integridad, de la sexualidad del otro u otra. Cuando la injusticia social, la inequitativa repartición de riquezas desaparezca, desaparecerán en cierta medida los delitos. Claro que podría ser que aún en estas condiciones de libertad y abundancia se cometieran actos que atentaran contra la comunidad, pero estos tendrían que ser resueltos mediante la acción comunitaria, no de castigo y encierro, sino de que el individuo se reinserte en su comunidad en vez de aislarlo y castigarlo. Nos podrían decir que para que estas condiciones existan falta mucho. Nosotros esperamos que no fuera tanto. Lo cierto es que por lo pronto no es así. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es no dejar de luchar por la libertad. No importa si esta la obtenemos hoy, mañana o en 100 años, y lo importante es luchar hoy, mañana y 100 años por ella. Empezar a poner en práctica otra idea de convivencia alejada de la idea de obediencia y castigo, desde nuestros lugares, en nuestros ámbitos. Darnos cuenta de que no necesitamos leyes y policías para vivir en paz. Aprender de experiencias de justicia y convivencia comunitarias que nos ayuden a alcanzar la libertad. La experiencia de las comunidades indígenas chiapanecas, oaxaqueñas y de Guerrero, en este sentido, son muy ricas. No decimos que son las mejores, simplemente señalamos que éstas nos muestran que existen otros caminos diferentes a los que nos imponen. Volviendo al punto sobre la prisión política, es necesario decir que siempre existirá quien se oponga a este sistema, pues en un mundo regido por la competencia de mercado que privilegia las ganancias económicas sobre la vida, en un país como en el que vivimos, donde más del 86% de la población vive en condiciones de pobreza, y esta cifra va en aumento cada año, los que nos gobiernan no hacen nada para prevenir esta situación, pues para que ellos sean ricos debemos haber millones de pobres. En una sociedad en la que los canales de participación política quieren acotarlos a elegir cada 6 años a nuestros verdugos entre los partidos políticos que no representan más que a sus propios intereses. Protestar no es solo un derecho, sino una obligación. En México no existe un censo total de las personas que están encerradas por prisión por su participación política. Sin embargo, se ha estimado que hay alrededor de 500 presos políticos, sin que este dato pueda ser como el considerado el total, ¿no? Los hay pertenecientes a organizaciones político-militares, sindicalistas, defensores del medio ambiente, campesinos, indígenas, hombres y mujeres. A pesar de la diversidad tan grande y la diferencia que puede existir entre cada uno de los casos de prisión política, una cosa tiene en común entre ellos: que el Estado mexicano niega la existencia de los presos políticos en el país. El Estado mexicano, no importa el nivel del gobierno ni el color del partido del que haya emanado, nunca admitirá que encierra a personas por razones políticas. Esto se puede explicar por diversas razones. Una de ellas es el intento de ocultar a los ojos de la población la existencia de un conflicto social latente y vivo, presentando a los luchadores sociales como delincuentes, del orden común o peligrosos terroristas que intentan desestabilizar al país con quién sabe qué oscuros intereses. Recordemos como ejemplos de esto las campañas contra los zapatistas, el linchamiento mediático a los estudiantes del CGH en 1999, o más recientemente lo sucedido en Oaxaca y Atenco, o ahora hace unos pocos días en Michoacán, en donde cientos de activistas sociales fueron detenidos y presentados mediante los medios masivos de comunicación como vándalos violentos. Esto es la criminalización de la protesta social. Como activistas sociales, en permanente tensión con el poder, debemos estar preparados para ello. Si cuestionamos y nos enfrentamos al sistema, tendremos que esperar una respuesta basada en la fuerza y la sinrazón, acompañada y reforzada por una campaña de criminalización. No queremos decir con esto que toda acción que emprendamos será tratada de esta forma. No es nuestra intención difundir desánimo ni sembrar miedos. Por el contrario, señalamos esto, que de ninguna manera es una opinión que pretenda presentarse como la de alguien experto, pero que llama la atención sobre la necesidad de estar preparados en caso de represión. Recordar que la mejor manera de enfrentar la represión y la criminalización es la movilización, la organización y la solidaridad.
Desde nuestras experiencias, hemos identificado diferentes niveles en los cuales actúa la prisión política. En cada uno de ellos se enfrentan dos ideas encontradas y cada uno de ellos puede ser tomado y analizado por separado, pero según nuestra visión, cada uno forma parte de un mismo entramado y actúan de manera complementaria entre ellos, por lo que la lucha en contra de la prisión política se debe dar en cada uno de ellos y contra todos a la vez. Primeramente, en el nivel en el que se enfrentan dos ideas de derecho penal. Como ya mencionamos, el Estado no reconoce la existencia de la prisión política y para ello cuenta con toda una legión de jueces, actuarios, secretarios, ministerios públicos para montar y crear acusaciones, distorsionar hechos a conveniencia, falsear declaraciones y dictar sentencias a modo. El caso que nos reúne hoy aquí es un ejemplo claro de eso, ¿no? En este nivel se enfrentan dos ideas de derecho penal. Por un lado, el uso arbitrario de las leyes por parte del poder y los gobiernos para montar acusaciones, dictar sentencias. Y por otro, la idea del debido proceso legal, en la que si el proceso jurídico se apega a derecho, si las leyes se cumplieran, muchos de los detenidos por razones políticas ni siquiera pisarían la cárcel. En ese sentido, es de reconocerse el trabajo de los abogados solidarios. Estos métodos los emplea el Estado sin distinción entre si el acusado realizó o no la acción de lo que se le acusa. La crítica de este nivel se queda en el ámbito del derecho mismo. El segundo nivel lo ubicamos estrechamente ligado al uso faccioso de las leyes, pues este no se explica si no entendemos que los jueces, ministerios públicos son representantes de un grupo dominante que echará mano de cualquier medio para defender sus privilegios. Esto nos explica por qué, a pesar de las buenas gestiones de los abogados defensores, los presos políticos continúan privados de su libertad, pues mientras exista este conflicto de intereses entre los grupos dominantes y los diferentes sectores de la población, organizada o no, existirá la prisión política. Aquí encontramos, pues, el conflicto entre dos ideas de administración de justicia, la idea de que la justicia es administrada según los intereses de clase. Ilustremos con esta parte del discurso pronunciado durante su juicio por Augusto Spice, uno de los acusados por los hechos de Haymarket en Chicago en 1886. Al dirigirme a ese tribunal, lo hago como representante de una clase enfrente a los de la otra clase enemiga, y empezaré con las mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace 5 siglos ante el Consejo de los 10, en ocasión semejante. Mi defensa es vuestra acusación, mis pretendidos crímenes son vuestra historia. La crítica a este nivel trasciende ya el ámbito jurídico para situarse en el posicionamiento social y de clase. La crítica y lucha contra estos dos niveles de prisión política puede y es compartido por diferentes tendencias del movimiento social. Nosotros dimensionamos un tercer nivel de la prisión en general y de la política en particular. Trasciende la parcialidad de los jueces, la impugnación de un proceso amañado y la administración clasista y facciosa de la justicia. Es la apropiación de la posición para juzgar y dictar sentencias por parte de alguien. La idea de que puede existir una institución por encima de las sociedades y pueblos capaz de vigilar y controlar con la capacidad de castigar a cualquiera que se atreva a poner en duda sus presupuestos sobre los que se cimenta su dominio. En este nivel no importa ya la culpabilidad o no de los acusados. Por eso no es lo que eso no es lo que está en discusión, no es ya una cuestión jurídica o administrativa, sino que lo que se debate y enfrenta es la idea de la libertad contra la de la autoridad. En la oposición, es la oposición entre la igualdad y la jerarquía lo que nos encontramos en este nivel. Citemos el párrafo del texto Jueces de Carlos Rodolfo González Pacheco, figura prominente del anarquismo rioplatense, consumado escritor, periodista, dramaturgo y orador. Con el pie sobre el cuello de la víctima, el juez ya no ve sino sangre, ni siente otra cosa que odio. Es una bestia confiada en su impunidad y convencida también, que eso la honra y la talla. La saca por arriba de los hombres como algo grande, sereno y respetable. Sería curioso saber en qué abismante locura funda su creencia de ser superior al criminal al que condena. ¿Con qué se lava las manos para no manchar a sus hijos después que mata? ¿Dónde pone la conciencia para dormir? ¿Cómo resiste? En fin, la tentación de ahorcarse. En el fondo, todos los tribunales son lo mismo, todos los jueces, y no varían las esencias. Si en vez de la burguesía salen del pueblo, sea del hierro o del cristal fresco, el líquido de autoridad hiede y envenena igual. Si se le destapa y se le esparce. El poder de sentenciar, ese es el crimen. Para ir concluyendo con este tema, podemos decir que mientras existan privilegios y privilegiados, habrá desigualdad social.
mientras exista desigualdad social, la lucha en contra de ella continuará brotando desde los campos y las ciudades. Y a la lucha y organización, el poder siempre opondrá mecanismos como la prisión para exterminarla. No se puede entender la prisión política o social sin el capitalismo y la dominación y la explotación. Y para acabar con ella es necesario también acabar con las relaciones sociales que permiten la reproducción del sistema. La lucha contra la prisión política debe ser también la lucha en contra del capital. Debemos entender y practicar la solidaridad como un eje integral de la lucha contra el capitalismo y su explotación. Pensamos que la solidaridad con perspectiva anticapitalista debe de alejarse de falsos debates entre inocencia o culpabilidad, pues eso fortalece el discurso del poder. Nuestros compañeros no deben estar en prisión, no porque sean inocentes, sino porque las prisiones no deben existir. El asumir e incorporar a los compañeros en prisión como partícipes activos en la guerra contra el capital se hace imprescindible. Su lucha es la nuestra. No se trata de luchar por los presos, sino de luchar con ellos por la libertad y la destrucción de las prisiones y el sistema. La solidaridad es nuestra arma y debemos atacar con ella, liberando todo el potencial que genera el apoyo entre iguales. Ya nada más me gustaría como ahondar un poquito, ¿no? Aquí se ha hablado mucho sobre lo que implica la cárcel, ¿no? La cárcel es un sistema que está construido, ¿no? No importa si es cárcel de máxima seguridad, de mediana seguridad o de super máxima seguridad como las que van a construir, es un sistema que está construido para arrebatar la voluntad del individuo, ¿no? La institución decide dónde vives, dónde comes, con quién vives, ¿no? Cómo tienes relaciones sexuales, cómo ves a tu familia, ¿no? Cómo te relacionas, ¿no? Todo pasa por la institución, ¿no? Incluso cuando vemos las imágenes de que en las cárceles de mediana seguridad se hacen muchas cosas que no están permitidas, están ahí porque el poder las permite. En ese sentido, se genera una dinámica donde todo lo permite el poder, todo lo vigila el poder y no hay nada que se le escape, ¿no? En medida en que entramos en esta dinámica, el poder pretende, la institución carcelaria pretende que aceptemos que nuestra vida está en sus manos, y en medida en que aceptamos que nuestra vida está en sus manos, abandonamos nuestra voluntad a él. Es una tortura, ¿no? La tortura tiene como este objetivo, ¿no? Que el torturado se abandone a la voluntad del torturador, y la cárcel en ese sentido es una tortura que, como toda tortura, es contra el individuo, contra la que lo está ejerciendo, contra sus grupos sociales más cercanos, sea familia, colectivos, organizaciones, comunidades, y contra la propia sociedad, ¿no? Ante esta pretensión de la destrucción de la voluntad de las personas, nosotros pensamos que necesitamos oponer, ¿no? Con todas las herramientas que tengamos, la solidaridad, ¿no? Precisamente esa solidaridad de no decir yo voy por el preso, sino de considerarnos, porque a final de cuentas el compañero preso sigue siendo nuestro compañero, sigue luchando, y en ese sentido no es algo aparte a nosotros, ¿no? Entonces, en medida en que nos solidaricemos, en medida en que hacemos que ese aislamiento de las cárceles sea menor, ¿no? Podemos ayudarnos, podemos mantenernos en pie cuando estamos dentro de las cárceles, ¿no? Sí, las cárceles buscan destruir nuestra voluntad y nosotros podemos oponernos a eso por medio de la solidaridad, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias.